Esta es la Academia Precaria de Cine, donde el análisis es riguroso, pero el presupuesto, inexistente. Hoy diseccionamos una película que cambió el cine, o al menos, nos cambió el ánimo. Hola, ¿cómo están? Feliz Navidad y felices fiestas en general para todos los escuchas. Esto es Academia Precaria de Cine, acá en Radio Guillotina. Acá está Elías Ibaceta, su servidor, junto a don Oscar Waldo. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, con caña social y caña de sueño. Pero Sí, es un buen momento para revisar los clásicos navideños. Y qué mejor, para qué ver Milagro en la calle 42, para qué ver, ¿cómo se llama la de Frank Capra? qué It's a bello vivir. Wonderful Life, y que vaya a vivir, o It's a Wonderful Life. Para qué ver Duro de Matar, Die Hard. Claro. Gremlins, no, esta vez nosotros vamos a ir por otro espíritu navideño y vamos a hablar de la película de culto de Terry Swigoff, Bad Santa del 2003. Exactamente. Bad Santa de Terry Swift, protagonizada por Billy Bob Thornton, Tony Cox, Lauren Graham, el gran Bernie Mac, Bueno, el gran John Ritter, que también es gran actor. Y bueno, voy a empezar con la trama de esta película del año 2003. tres. em, que esta es una película que trata sobre Willie Soak, que es el personaje de Billy Bob Thornton, que es un alcohólico depresivo y funcionalmente antisocial, que trabaja cada Navidad disfrazado de Santa Claus o del viejo Pascuero para robar malls, centros comerciales, junto a su socio, que es un enano, Marcus, interpretado por Tony Cox, gran actor, Gran actor cómico, de un gran weón actor que cómico. se le ve muy poco para lo bueno que es. Sí, y que, bueno, la película trata de esta pareja de ladrones que se hacen pasar, se aprovechan del espíritu navideño y que durante uno de sus trabajos conoce Billy Bob Thornton, el personaje de Willie Soak, conoce a un niño solitario e ingenuo con quien establece una relación ambigua que, sin convertirlo en una buena persona, altera su deriva autodestructiva. Sobre esta película es... Hay varias manos que intervinieron en la realización de esta película, tanto a nivel de dirección como a Chucha. nivel de guión. Sí, bueno, para hacerla corta, ¿Mm? el guión llegó a manos de los hermanos Cohen. Que los hermanos Cohen no solamente hacen cosas que ellos mismos escriben. Entonces buscaron quién la pudiera hacer y al principio un poco reticente porque Terry Swigoff igual tiene su estilo, tiene su carácter, es de la ola de, de directores alternativos como en ese entonces Jim Jarmusch, Todd, Todd Solondz también, y él eran de temáticas muy oscuras, muy antisueño americano, una mirada que no sé de quién, ahora no se me ocurre quién podría ser, de quién eran herederos ellos, pero en fin, le llegó a Terry Swigoff. Terry Swigoff dijo: "Puta, trabajar con estos genios, lo que sea", y ahí empezó la cosa. Y los problemas empezaron porque, bueno, están producidos por los hermanos Cohen, pero distribuidos por nada más ni nada menos que los hermanos Weinstein. Funao, Weinstein, Sí, sí, po. po. Bob y Harvey Weinstein. Y de hecho eso toca toda la película, desde la decisión del casting. Se dice que a Tony Cox no lo querían porque era negro y querían al hombre pequeño que salía en Seinfeld, el que hacía dupla con Kramer, y varios otros problemas más. Así que, claro, está marcado por eso y marcado porque al final esta película, la versión teatral, salió porque por
disputa que podemos, cuando entremos a eso podemos hablar, porque son como 20.000 historias de eso. Exacto. Sí, los hermanos Cohen figuran como productores ejecutivos en esta película. Así es. Y, y sí, tiene el sello de ellos. En ese sentido, Bad Santa es una comedia navideña que tiene algunos elementos propios del género, que lo vamos a abordar más adelante, y que trata principalmente, la película está enfocada en el personaje de Billy Bob Thornton. En IMDb sale una cascada de actores que sonaron para protagonizar y ocupar este papel. El que más me llamó la Sí. atención fue Jack Nicholson, weón. A mí lo que más me llamó la atención fue Robert De Niro. No sé si está en la También, lista que tuviste. sí, Es una también lo lista vi. gigante. El que querían de verdad a James Gandolfini, pero menos mal que esto aterrizó y en este tiempo a Billy Bob Thornton, porque está pintado para el papel. El hecho de que físicamente sea larguirucho y flaco le da también un tono cómico y decadente. Y James Gandolfini tiene otra forma también de actuar que es él y menos sexual. Y que también el aspecto sexual del personaje es bastante potente dentro de sus características y esa energía la tiene Billy Bob Thornton. La puedo poner ahí en el film. En ese sentido, esta película es de los 2000, que todavía los gringos se atrevían a hacer como un cine más zarpado. Claro, claro, las comedias para adultos. Exacto, que ahora son una extrañeza, y yo creo que en parte porque se quedaron cortos de chistes, ¿no? Porque de alguna manera, si alguien tuviese como, eh, una buena trama con buen humor, O s- perfectamente quizás podría ver la luz como cine independiente, pero actualmente las comedias gringas, eh, igual, pucha, vamos a sonar a viejos criticones, pero suenan un género que está en franca decadencia. es que hay buenos directores, hay buenos escritores, hay buenos actores, pero el problema es la producción, po. Ese es el problema. Que sale tan caro que no sé, po, Mel Brooks podía hacer películas, pero ahora es muy difícil la cosa porque los productores te cagan la cuestión, po. Entonces es difícil, tienes que apuntar a un público que sea más amplio, entonces también las tallas tienen que ser distintas. Tienes que no, que esta cuestión no se puede hacer porque en Sudáfrica tienen tal cultura, ¿no? Porque queremos también mandarla a Japón, entonces no puede ser así. Entonces, eh, cuando se integra verticalmente todo, como lo que está pasando ahora, eh, no hay cómo. Ese es el problema de la plata, ¿no? Que no haya talento, la verdad. Yo no me acuerdo el Porque, último año que haya ido al cine a ver una comedia. Eh, Así, porque de hecho hay muchas películas de comedia que van directamente al streaming actualmente. En ese sentido, como que ha sido un género como más postergado en los últimos años. sí, sí. Bueno, ahora en la comedia en HBO todavía se puede ver que está naciendo. Y Comedy Central también hace buenos programas. En De la ahí nació televisión. sí, de ahí nació el The Chair Company, no sé si la viste, del Tim Robinson, una serie de adultos, de una comedia también para adultos, también que no es angustiante, tiene elementos que son súper, hasta linchianos uno podría decir, y absurdos. Eh, Así que yo Sí, creo que es un tema de plata más que nada, de los que puede tienen ser. los gatekeepers. Sí. Mira, bueno, hablemos del protagonista, el personaje de Billy Bob Thornton, que la película descansa principalmente sobre su actuación, que como dije anteriormente era un sujeto, es un alcohólico depresivo y funcionalmente antisocial. No es un antihéroe cool, No, así para nada. como en el cliché, sino que es un sujeto derechamente degradado, que no tiene épica, no tiene no parece tener redención en un comienzo. Y él es como el clásico alcohólico que no bebe para gozar, bebe como para anestesiarse. Aquí el alcohol aparece como un síntoma de desgaste, no de rebeldía.
tú ves la presentación del personaje, la versión que Oscar Wilde va a compartir a través del Telegram, que es la versión extendida. Esa es cierto. Sí, es la extendida. No sé, por los primeros 20 minutos te establece el mecanismo de cómo actúan este par de sinvergüenzas. Claro. Se hacen. Y después, qué es lo que hacen durante el año, por lo menos el personaje de Billy Bob Thornton, entre Navidad y Navidad, cómo trata de sobrevivir en deriva, porque él es un experto en abrir cajas fuertes. Así que es un delincuente de poca monta y él vive de eso. Él tiene un pasado abusivo, no se Claro, el explica padre. en exceso, pero sí, habla de su padre, que era un alcohólico como él, era una persona que lo golpeaba, que apagaba los cigarros en él Sí, y funciona, nada, que es un sustrato de desprecio a sí mismo de alguna manera, ¿cachai? Y, efectivamente. y hay dos cosas que caracterizan a este personaje, además de que es un alcohólico depresivo, que lo hemos mencionado, que tiene una sexualidad grotesca. Sí, Tiene un fetiche, ya sea con mujeres mayores, obesas o degradadas, y este se traduce en el sexo y anal, sexo de anal. algún. Sí, Sí, le encanta sí. el sexo anal con mujeres grandes o mujeres ancianas y de alguna manera no hay como, no están filmadas ni como una cuestión muy erótica de alguna manera, No, ¿cachai? para nada, para nada. Es una sexualidad transgresora, que es como que su obsesión con el sexo anal y con las gordas y las ancianas, que es como una forma de escandalizar y rechazar como los cánones de deseos socialmente que serían agradables. El sujeto es Claro, misántropo, así que así es. justamente responde dentro de esa lógica. En ese sentido está bien escrito el personaje, como que hay No, una está bien escrito el coherencia. personaje. Es muy redondo en ese sentido. Yo entiendo un poco por qué tanto actor sonó como para este papel. Y lo otro que lo caracteriza es que es la verbalidad del sujeto para proferir insultos, frases desubicadas, Oh, qué buena la frase. que es vil, tiene una vileza verbal muy Sí, notoria, que uno puede interpretarlo como una forma para mantener a gente, al mundo a distancia. Lo bueno de la película es que no lo glorifica en ningún caso, sino que lo establece tal decadente como es, pero tampoco lo justifica, sino que simplemente lo exhibe sin filtros morales. ¿Cachai? sí, porque una, bueno, ese es el aspecto de Terry Swift que él tiene, no sé si viste Ghost World, la primera película de él. No, no he tenido el Bueno, placer. una muy buena película, una comedia también con personajes que son malas personas, pero son humanos. Básicamente esa es la cuestión. Ahí se hizo conocida por primera vez la actriz esta, la Scarlett Johansson, Exacto. jovencita. Y también está el gran Steve Buscemi, ahí también, en esa película. Actúa esta actriz que salió en Belleza Americana, Thora Birch, Sí, sí, también. No, es y, una muy buena película. Después se y mandó bueno, el documental de Graham sí, y viene esto. Ahora una cuestión, un paréntesis. Bueno, esta película igual tuvo un Final Cut, curiosamente. Pero después del 2006 salió la versión del director, donde lo que hace es quitarle hartas de las partes graciosas o hilarantes, pero explica mucho mejor la película. O sea, una mucha mejor película, pero una película menos graciosa. Esa es la cuestión. Eso es lo que querría Terry Swift. Entonces, por ejemplo, acá en el principio no hay voz en off, sino lo que todo se explica visualmente. Entonces, tú ves al mm, gallo decadente, entonces no es necesario que te cuente él que es decadente, sino que tú lo estás viendo, vomitando claro. en la calle. Y hay un aspecto también que los desarrollos de los personajes también son mucho más completos. Tú entiendes por qué hay motivaciones de personajes secundarios que, por ejemplo, la barista, que tiene fetiche con Papá Noel, tiene una explicación eso, Ah, mira. pero se dejó de lado. Así como también se dejó de lado, sospechosamente,
poner en ese rol a la Mira Sorbino. Ah, mira, Tú sabes, y tú sabes que ella fue abusada por Harvey Weinstein. así es. Cada vez que le hablaban, porque la querían en papel, cada vez que hablaban de ella, les cortaban el teléfono. Mm. Sospechoso. Sí, pues. Me recuerda, eh, bueno, quizá a todas, no sé, pues creo que Ashley Judd también pasó Sí, por un tratamiento también. similar. Sí, muchas. Así Ahí que, claro. uno entiende por qué, no sé, pues, hay tanta película, no sé si tanta película en realidad, pero hay muchas películas que hablan sobre la instrumentalización de la mujer en la industria, ¿cachai? El uso Claro. y el desecho de la mujer en la industria, que acaso la mejor de ellas es Mulholland Drive, a mi parecer, ¿cachai? Bueno, Pero bueno. tú viendo el comportamiento, no sé, por las prácticas que hacía Harvey Weinstein, ¿cachai? Y quizás cuántos otros buenos más que pasaron al Bu, olvido y pasaron callados, tú te das cuenta por qué hay muchas películas gringas que hablan un poco de eso mismo, ¿cachai? De cómo la industria, o mm, no sé, pues, pienso en Sunset Boulevard también, usa a las sí. mujeres y después las desecha porque al final de cuentas las considera como, son mucho más reemplazables que un No, actor. una de las sobrevivientes justamente es la que sea abuela, que es la gran Cloris Leachman, una gran Exacto. actriz. La abuela de eh, Malcolm. la abuela de Malcolm, también la Frau Blocha. Exacto. Eh, Y sí, mira, y bueno, sigamos con la película. sí, po, o sea, de ahí después nos disociamos. Pero Nos disoció. mira, deja terminar de presentarte a los personajes, porque Billy Bob Thornton trabaja con Marcus, que es interpretado por Tony Cox, que aparece en Irene, yo y mi otro yo, tengo entendido, que es como Sí, el padre real de los hijos que adopta Jim Carrey. Gran actor cómico. Es el socio enano y que él encarna el principio del orden dentro del caos. Él es como tiene la racionalidad criminal pura. Él concibe el delito como un procedimiento, es despiadado y de alguna manera es el contrapunto racional al caos emocional del personaje de Billy Bob Thornton. Es un contrapunto estructural porque de alguna manera estos dos hueones funcionan como caos versus orden. La, la autodestrucción de Billy Bob Thornton siempre está tratando de desestabilizar el plan metódico de Marcus, del enano. y cada vez peor. Van Claro, creciendo en la película. Sí. porque Marcus es el cerebro, el que planifica, y Billy Bob Thornton en realidad es el hueón que se viste de viejo pascuero y después cuando llega el momento indicado y se quedan solos en el mall, abre la caja fuerte. Esas son sus únicas funciones que tiene que cumplir. Sí. No, y Marcos también tiene que estar detrás de él para que no la caiga en el trabajo, en la fachada que tienen de trabajo. Y en eso, bueno, el guión es espectacular, por supuesto. Y Tony Cox la hace muy bien, es muy gracioso. Y hay un contrapunto con los otros personajes secundarios. Puta, John Ritter y Bernie Mac son unos maestros, weón. Sí, Son unos comediantes, pero que la cagaron. O sea, John Ritter hace un straight man tan, pero tan contenido que tú lo ves en sus actuaciones, en sus manerismos, toda la comedia, pero es una cuestión completamente contenida. Me encanta, weón. Disfruto. Yo me cago en la risa en las escenas cuando está él solo con Bernie Mac. Solamente ven los dos porque son es magia pura y es pura comedia, weón. No sé cómo no se caga la risa al hacer ese personaje, el John Ritter, que es tan pulcro. ¿Cómo se llama el sí. personaje de John Mira, Ritter? te digo inmediato, el personaje de John Chipesca. Ritter se llama Bob Chipesca. Chipesca. En ese sentido, ya que te fuiste por ese lado, sí, pues, dentro del mall, dentro de la pega de estos hueones, está Bob Chipesca, que es como el jefe, que es un puritano, buenista, normativo, que es el que maneja y el que los contrata. ¿Y cuál es el gancho que tienen este par de delincuentes y por qué siempre los contratan y son más eficientes? Porque tienen a un enano. Entonces es un elfo que trabaja para el viejo pascuero. Entonces, de alguna manera, constituye un ensamble mucho más creíble para los niños. Bob Chipesca, John Ritter, representa la hipocresía institucional porque a él le preocupa mucho la forma, se preocupa,
cuando conoce a Billy Bob Thornton se espanta de que el weón sea bueno para decir groserías, ¿cachai? Para hacer referencia al pene y que ojalá no ocupe ese tipo de lenguaje con los niños. Y justamente dentro de esas sospechas que él tiene, considerando que estos tipos le parecen de baja estofa, justamente se contacta con el jefe de seguridad, que está interpretado por Bernie Mac, que otra de las pequeñas joyitas que tiene esta película, tiene una cantidad de secundarios notables, dicho sea de paso. Sale Octavia Spencer, una actriz secundaria, una negra, que ganó un Oscar hace un tiempo, que sale como una prostituta a la cual Billy Bob Thornton ya tuvo sexo anal con ella. Pero volviendo a Bernie Mac, el jefe de seguridad, que es un delincuente reciclado en autoridad y representa cómo la astucia, la ambición al final pueden prosperar dentro del sistema. Eh, el sistema de alguna manera absorbe los marginales, también necesita delincuentes, pero al final de cuentas solo los disciplina. Eh, es un sujeto que es tan delincuente como Billy Bob Thornton o su compinche Marcus. Pero la gracia es que él tiene un empleo y tiene límites. Él igual roba, igual es un sinvergüenza. Y en ese sentido te hacen una muy buena dupla con John Ritter. Eh, No, la cagaron. las escenas que tienen son bastante buenas, son muy graciosas, tienen muy buena química. Estaba leyendo que según IMDb, eh, ¿cómo se llama? Bernie Mac, en alguna escena en un comienzo, cuando tenía estas escenas con John Ritter, él se ponía nervioso y le costaba decir su diálogo. ¿Por qué? Porque en realidad Bernie Mac tenía muy alta estima a John Ritter, pero lo consideraba como una leyenda. Tenía, Sí, entonces se ponía nervioso, entonces el director le dio el consejo de que chupara naranja, de que la sí. escupiera, de que se atragantara como marca de personaje. Porque de alguna manera Bernie Mac, él siempre anda muy bien vestido, anda de terno, de traje, pero no deja de ser un sujeto repulsivo. Sí, no, muy bueno ese detalle, porque también la respuesta, como reacciona el John Ritter ante los manerismos de Bernie Mac, y Bernie Mac como lo actúa es como intimidante. Sí. Entonces es comedia pura. Realmente esos jóvenes podrían tener una serie juntos los dos. Pucha, es una lástima porque John Ritter se murió poco tiempo después de hacer Sí, esta película. Bernie Mac tampoco duró tanto. Y no, pues un año más, sí, no, sí algo así. fue muy lamentable. Y bueno, para cerrar la presentación de los personajes, fuera del mall, eh, por decirlo de alguna manera, geográficamente, está el interés romántico que es Sue, pero nunca en el personaje, nunca en la película dicen el nombre, que es el personaje interpretado por una actriz llamada Lauren Graham, que es la que sale en Gilmore Girls. Para los que Sí, veíamos esa serie la identificamos. Que yo empecé a ver la película y se me había olvidado el detalle, que esta mujer decía, ¿por qué esta mujer que es objetivamente muy atractiva se fija en esta piltrafa de ser humano que es Billy Bob Thornton y empieza la película y se lo tira? Y eso es lo que hace a claro. lo largo de toda la película. Bueno, esta mujer tiene un fetiche justamente con el viejo pascuero. Yo no vi la versión que explican eso, así que por favor ilumíname cuál es como el lore, como dicen los lolos, del personaje. Es que, bueno, más que explicación, se explica visualmente de por qué ella tiene más profundidad, tiene cierta, también tiene cierta, no se aprecia en la versión extendida, que ella tiene un cuento también. Ella igual tiene un aspecto depresivo dentro de todo eso. Y eso es lo que genera también la unión con Santa. Un, Sí, un- una añoranza. En eso no tiene desarrollo el personaje. Se quitó esa parte y eso es los pequeños guiños que hace la película editada por Swygoff es así. Pero también Swygoff no es muy, no va a hacer mucha exposición. Porque, para repasar, para los oyentes, para que dejar de las cosas claritas de nuevo, que esta película tiene tres versiones. Y la versión teatrical, que es la que yo vi en los 2000, que es la que es Terry Swift, pero que sin embargo tiene escenas adicionales filmadas por Todd Phillips.
Y él no tuvo, tengo entendido, el corte final. No, sí tuvo un Final Cut, pero lo que no, lo que se negó es a grabar las adicionales. Entonces lo que hizo es que Adicionales. con las adicionales, él hizo el El Final Cut. corte. ¿Y qué pasó? Es que lo que pasa es que tenía derecho, los mandó a la chucha, y ¿qué hizo los Weinstein? Lo metieron a juicio. Entonces el Juan en vez de le dijo al abogado, oye, pero ¿qué hacemos? No, estáis cagados pelear con esta gente, así que lo tenéis que hacer. Llega a un acuerdo. Así que llegó a un acuerdo Ya. y el resultado igual le gustó la película, el Terry Swigoff, el resultado. Mm. A los que no les gustó nada fue los hermanos Cohen, que ellos habían visto el corte de Swigoff y después vieron el corte de De los que mandó a Weinstein. hacer de los Bob Weinstein. Y estuvieron, casi se agarraron a combo, estuvieron a gritos. Les dijeron, convertiste esta película en American Pie. Y, y hay otra, bueno, esa es la versión, la theatrical. Está Sí, una versión extendida, sí, que es por las lucas, como leí por ahí en realidad. Y sí, está la versión de Terry Swift que, como tú mencionabas, es más breve y menos chistosa, pero es mejor película, así según es. tu parecer. Eh, Según, sí, sí, es mejor película. Eh, y hay una cuarta que hicieron también para hacer plata que se llama Father Santa, que simplemente tiene más grosería. Mm. Eh, Sí, es, es el casi lo mismo que personaje, la extended. ya. En general, mira, como yo vi la que tú enviaste, que es la extendida, vi la theatrical, yo me cagué la risa, disfruté las dos películas. eh, Aparte, lo que pasa es que yo la vi mucho en los años 2000, me la repetí varias veces, Sí, la versión theatrical, y aún así funcionó, y de hecho yo la vi ayer nuevamente, y la vi con caña, imagínate, un Pascua, cagado calor, weón. Y la vi caña en pascuera. y la vi en un computador más encima, porque como es Pascua, está llena la casa de familia. Y la película me enganchó de nuevo. Y fácil. ¿Y cuál es el factor que la película yo la encontré como una de las cosas más notables que tiene? Que es el personaje del niño. El niño es el último personaje que da por presentar, que es uno de estos niños que van al mall a sentarse al viejo pascuero y decirle lo que ellos quieren. Muy bueno, Y... muy bueno, muy bueno. Ese también fue una pelea, po, porque lo ¿Sí? que querían los Weinstein era un niño como Disney. Y encuentran a este desconocido que no hizo nunca más nada y, y puta, no pudieron haber elegido a alguien mejor. Yo tenía entendido que querían al pendejo que sale en Two and the Halfman. Había sonado. Sí, también estaba sonado, pero el perfil en general ellos querían a alguien más un cabrito, un Macaulay Culkin, po. Sí. Bueno, el personaje del niño no es tonto ni es caricaturesco, aunque lo parezca en un comienzo. ¿Por qué? Porque tiene una ingenuidad interrogativa. El Sí. pendejo hace preguntas directas, hace preguntas incómodas, hace preguntas que, sin ironía. Y la gracia es que justamente hace muy buena dupla con el personaje de Billy Bob Thornton. Esta capacidad y esta habilidad que tiene de hacer preguntas incómodas y literales lo desarma al personaje de este borracho. Porque de alguna manera sus preguntas, el pendejo primero que todo no le interesa la confrontación. No, a diferencia de todo el resto de los personajes de esta película, en su gran mayoría, que son weones que siempre se están constantemente insultando o tratando mal, sino que él dialoga desde una curiosidad auténtica y sobre todo desde una soledad real. Claro. ¿Por qué? Porque es un niño que vive abandonado emocionalmente, su padre está preso por delitos financieros, un crimen respetable, y vive con su abuela, que es una abuela que está senil, que es la que tú dices que fue encarnada por Cloris Lichtman. Lichman. Lichtman. Sí. Y de alguna manera este pendejo, bueno, obviamente también como típico pendejo gringo le hacen bullying antes que estuviera de moda.
Los gringos ahí rankeaban el tema. Y por eso el weón está acostumbrado como está tan solo y le pasa tan mal, como que le da lo mismo lo que le diga este viejo pascuero alcohólico, borracho y grosero y, no sé, coprolálico, que siempre le dice cosas hirientes. Le da lo mismo al pendejo. Está acostumbrado, está solo. Claro, Y en ese sentido, estos dos cumplen una función narrativa clave en la película porque, a mi parecer, porque introduce una fricción moral. Existe un cuestionamiento moral al protagonista, a Billy Bob Thornton, al tipo de vida que tiene, porque el pendejo, la forma en que se acerca es que le dice, Santa, Santa, como que se está dirigiendo realmente al viejo pascuero. Y de alguna manera es como el motor y es la relación más importante en toda la película. Tienen una química perfecta, como mencioné. Este niño, Thurman, es el único personaje que no le exige nada a Billy Bob Thornton, más allá de la compañía, porque es una persona que está sola. Es generoso porque le ofrece irse a vivir a su casa y de alguna manera poco a poco ahí como que eso le va descolocando a Billy Bob Thornton, al personaje de sí. Billy Bob Thornton, a Pat Santa. Son dos personajes espejo, porque los dos son inadaptados, ¿cachai? Los dos son inadaptados. Entonces el mensaje es que tú puedes ser una basura, alcohólica, disfuncional como, como el Santa, o puedes ser alguien completamente inocente, de corazón puro, y en la sociedad no hay espacio para ninguno de los dos. Entonces los dos son marginales. Se unen, de alguna forma, se van uniendo en esa comprensión. Sí, ahí eh, el, ese personaje, el del niño, le ofrece la oportunidad de redención al personaje de Billy Bob Thornton, pero a través no de una aproximación cursi, ¿cachai? No, sino por el reconocimiento mutuo del daño, de que son dos buenos dañados. Claro, efectivamente. Es muy bueno ese diálogo cuando en un momento los bullies le sacan la chucha a este niño, a Thurman, y este loco le va a hablar con Billy Bob Thornton, que es el viejo pascuero para él, y le dice, ¿sabes qué? Quiero otro regalo, quiero, no me acuerdo qué cosa, para que, un peluche, quería un peluche, ahora quiero esta Sí, otra cosa, un gorila, algo así, dice, para que le saque la chucha a estos matones. Y ahí, bueno, ahí Billy Bob Thornton cacha que es un pendejo que sufre bullying, que le sacan la cresta, y él mismo dice, a mí también me sacaron la cresta. O sea, ahí lo que hizo mi papá cuando yo regresé llorando, me me golpeó, me pegó. sacó la chucha. Pero en ese momento el personaje de Billy Bob Thornton se da cuenta que el pendejo está peor que él, porque por último Thornton tenía un papá, Claro, ¿cachai? El pendejo no, pues el pendejo le va a llorar a un curado, ¿cachai? Que se disfraza de viejo pascuero. claro. En eso es distinto igual la versión de Zweigov, porque eh, él se redime, o sea, no se redime, le da rayo al final. O sea, no, no está toda la parte del calendario de Adviento, por ejemplo, también no está completamente corta. Sí, Toda esta parte como empática, que fue también una pelea con los Weinstein, que los hueones hicieron pese a que hicieron con mucho, hicieron una proyección con muchos con críticos y todo eso, y a los críticos les encantó la película. eh, la medición dice que no, que el personaje no tiene empatía. Y es como obvio, po, o sea, ¿cómo hay que sentir empatía por este weón? no, po. No, no tienes que tener empatía, o si eres un ser humano, no tenés que empatizar mucho con... Sí, Entonces, po. por eso le agregaron escenas donde pareciera más consciente. Y ahí está la escena donde hacen una escena de pugilato y terminan todos pegándose en las bolas porque ese fue el humor de Todd Phillips. Claro. Ahí
a mí me gustan los diálogos. Esta película tiene diálogos muy buenos. La ofensa está lleno de duelos verbales en general. Oh, qué Y bueno estos el Tony y son Cox. pura ofensa. Y son pura ofensa. Pero no son diálogos ofensivos gratuitos, sino que son combates de poder y que de alguna manera, incluso hay algunos chistes que se repiten constantemente. Hay harta repetición, pero la cuestión funciona, porque la ofensa es la estructura, no es un gag, ¿ya? No, es la forma que tienen de comunicarse. Todo. Claro, porque en general son hueones dañados. O sea, en esta película viéndola me doy cuenta que son gente dañada y segundo, hay harto delincuente. Sí, son todos ¿Cachai? delincuentes menos Thurman Memran. Y John Ritter. Y la abuela. Sí, y John Ritter. Sí. John Ritter, güey. No. Pero eh, en ese sentido los diálogos funcionan como te digo, como una estructura que hace que la trama vaya avanzando, Claro. que van explotando. Y, por ejemplo, hay un diálogo que Billy Bob Thornton toma justicia por su propia mano en un momento y va donde los matones, los que le hacen bullying a este niño, y que también son niños, y el weón los agarra a combo, les pega. Y después, eh, en una explosión de humanidad, se confiesa con su socio delincuente, con Marcus, el enano, y le dice, hoy me siento muy bien. Golpeé a unos niños y me hizo sentir muy bien. Eh, pero nada, en ese sentido los diálogos, yo entiendo ahí por qué los hermanos Cohen les llamó la atención este guión y consideraron que era una película que había que hacerla. Sí, pues. Sí, pues tiene. Ti- Es que es una película que tiene igual, mucha gente dice que se escandalizó porque la encontraron que era cruel y todo eso, pero el mensaje, al final igual hay un mensaje navideño que tiene mucho más espíritu navideño porque es una cuestión como anti-frivolidad, anticonsumo, tan en templo del consumo, que es el mall, Exacto, y él es un símbolo pervertido pero es un símbolo pervertido de un consumo no de San Nicolás, digamos, sino que es una versión más marquetera de la Navidad y al final encuentra, no sé si redención, pero entiende que hay otras cosas que son más importantes que la codicia. Digamos que sí, lo que a él le apesta al final, lo que se da cuenta, ni siquiera es la empatía, sino que de lo codiciosos que son todos, po. Todos los delincuentes son súper codiciosos. Inclusive hay una cuestión, bueno, un personaje que no mencionamos que también es muy bueno y también tiene un poquito más de desarrollo en el corte, que es el Luis, la pareja de Marcos, que, que tiene una cara que, emputecida siempre y cuando hay robos le pide cosas del mall al marido. ella es la pareja del enano negro. Es Sí, una sí. asiática que le gusta, es marquera la weona y va a los malls y pide cosas específicas. Y ella también forma parte de la banda porque también está preocupada de la fuga, participa dentro del operativo y sí, es un gran personaje. Voy a ver la versión de Terry Swift para cachar. Y en relación a la redención que tú mencionaste final, que el personaje en sí mismo no se vuelve bueno, pero acepta responsabilidades finalmente, de alguna manera. Eh, es una redención a su propia manera, ¿cachai? Que podríamos decir lo que es defectuosa. Quizás tiene que ver con dejar de ser más mierda, dejar de ser un poquito mierda, ¿cachai? Ya. Es una redención más humana, de que alguien, nadie se da cuenta, no es de la noche a la mañana. Es eh, como que evidencia como gestos mínimos de humanidad. Y eso de alguna claro, manera, dentro de lo que te estableció como piso, de donde parte el personaje, tú lo interpretas inmediatamente como una especie de redención. Pero si tú lo miras y lo analizas bien, es finalmente como que el weón se despercude un poco de su miseria. ¿Cachai? al asumir responsabilidad, se también deja una carga que tiene encima de él.
Si al final lo que hace él es hacerse responsable del crimen y y al contrario, colaborar, es premiado. Entonces van teniendo también la mecánica, que hay una mecánica distinta a la que él puede asumir y poder quizás en algún momento de su vida disfrutar un poco. Sí, ahí uno de los elementos claves que es como para que Billy Bob Thornton, el Bad Santa, como tenga este pequeño como upgrade moral, ¿cachai? Es que eh, él es la importancia del autorrespeto. Porque Claro, en una de las pocas cosas que, o sea, no, hay varias weas que descolocan. El personaje de Billy Bob Thornton se descoloca caleta con el pendejo porque el pendejo de alguna manera le resulta irritante. Porque hincha pelotas, pregunta todo el rato, como un niño en general. Pero una de las cosas que más lo emputecen, pero de una forma diferente, es cuando el pendejo se maltrata a sí mismo. Cuando el niño se refiere de forma muy cruel hacia él mismo. sí, Entonces, el personaje de Billy Bob Thornton empieza a cambiar solo una vez cuando él empieza a decirle al cabro chico que deje de despreciarse tanto. Y de alguna manera eso permite que él a su vez pueda hacer el mismo ejercicio consigo mismo. claro, claro, Y en ese sentido, la película es navideña, pero en negativo, claro, ¿cachai? claro. Como con cierto, de forma retorcida, es porque tiene elementos propios de una fábula, o sea, el crimen no paga, porque obviamente como película gringa, obviamente no tienen éxito en su atraco final. La importancia del autorrespeto, hay una crítica al materialismo que está radicada en este personaje que es la esposa del enano negro, que la buena va a vitrinear, ¿cachai? Y hacer poco menos que una lista detallada de las cosas que quiere. Sí, sí, Eh, más tiempo en eso, en la versión donde ella va eligiendo las cosas. sí, porque es Sí, una actriz, ella, Lauren Tom se llama esa actriz, una actriz sí, de doblaje. sí, Ella es muy buena. hace hartas voces, incluyendo en Futurama, pero bueno. Bueno, la película trata también sobre el abandono. Y bueno, y en general la formación de comunidades, la formación de... Yo, a mí siempre en general, cuando las películas gringas se forman como familias disfuncionales o se forman como estos equipos de gente improbable pero que termina junta y queriéndose, eh, al principio como cuando era más pendejo como que lo veía como me molestaba, ¿cachai? Porque lo encontraba cursi. Sí, Pero ahora que estoy más viejo, lo entiendo como una formación de comunidad, como una sensación de comunidad. ¿Cachai? claro, en este sentido la película recién al final te da eso, es pura gente sola, no hay familias, Mm, no hay familias, nadie tiene familia, ninguno tiene familia, de hecho. La única claro, familia que se forma es la al final, cuando se va a vivir la la mesera. bartender, la mesera se va a vivir, se hace cargo el niño y están ya, ahí hay una familia formada, que está operando, ¿cachai? Claro, Ese es el pero único momento donde una familia, durante todo el otro no ves familia. De hecho, lo más cercano podría ser la pareja, pero una pareja, eh, funcional nomás, la de Tony Cox con Luis, la de Marcos con Luis. sí, pero eso es más que nada, tú podías interpretarlo como un par de cómplices, más que nada, porque Claro, nosotros no los vemos desarrollando actividades como de no, pareja, o sea, no, son cómplices en sus delitos los buenos. De hecho, es muy buena la escena cuando, cuando se pitean a Bernie Mac. sí, sí. Eh, Es más brutal todavía en la otra versión. sí, po. Sí, es más tiempo. Pero de hecho, si tú te das cuenta, la película se termina formando una familia constituida por un Sí, po, pendejo raro, una mesera que es fetichista, tiene fetiches sexuales, ¿cachai? Y, tiene ese sentido. Lo que pasa es que a mí me hizo clic esta cuestión de la formación de estas familias disfuncionales, que igual después bueno, desde Family Guy hasta, puta, la cuestión ha sido reexplotada y reexplotada una y otra vez.
Pero esta formación de familia de gente que que simplemente tiene el requisito común de que está sola, ¿cachai? Claro, Eh, Dentro de una de las críticas que se le hace a la concepción actual de lo que es la Navidad, absorbida por este ámbito más, dentro del ámbito capitalista, que muchas veces la Navidad es una celebración privatizada, en donde claro. el foco está dirigido hacia el consumo privado, compras, cena en el hogar, ¿cachai? Y lo público solo dice relación con el consumo, que es con el que es el mall, por ejemplo. Así es. Pero, pero no es una celebración comunitaria, ¿ya? Eh, Porque de alguna manera, en los tiempos actuales, si vamos a hablar de Navidad y de este tipo de películas, justamente es interesante hablar como la Navidad como objeto de análisis y objeto de crítica. Porque igual la Navidad ha sido moldeada desde el siglo XIX, ¿cachai? Como alternativa doméstica de celebración comercial. Y ha ido de la mano justamente con el surgimiento del capitalismo industrial. Sí. Y curiosamente la secularización de la Navidad ha aportado a eso, porque antes la gente, por ejemplo, en Chile iba a la misa del gallo. Había una instancia de comunidad cuando había religión involucrada en esto, pero al hacerlo ahora secular, más les vas quitando esos elementos. Aunque, claro, eso masivamente, digamos, pero yo creo que igual el ser humano busca instancias para formar comunidad, aunque a veces sea de formas torcidas. Formar comunidad, por ejemplo, a través del consumo de X producto o X producto cultural. Entonces, Es pues, hay que formas comunidades también. Es como una forma también como pervertida del sentido, porque el sentido de encontrarse, em, eso sería como que lo que al finalmente es lo que te está diciendo esta película. O sea, que encuéntrate contigo mismo y compártelo con los demás para caminar juntos hacia un futuro un poco mejor. Eh, lo tú mencionaste contrario. al principio que existen muchas películas dentro de un género navideño, y eso es lo interesante, que existe un Sí, género sólido de películas navideñas. Es sí, como que, de alguna manera, la cultura occidental está constantemente reafirmando este ritual anual, ¿cachai? Como que siempre ofrece un espacio de gratificación en relación a la fiesta navideña. sí, y yo creo que también es como un dispositivo cultural que igual tiene que recordarte de forma comercial de que hay un sentido que va más allá, porque si no, no te puede vender la mentira. Tiene que venderte la ilusión de que hay una comunidad, y esa comunidad la tienes que ver en la pantalla. Sí, po. Pero, o sea, es que tú, ¿cachai? Estaba leyendo sobre la existencia del neuromarketing, que me imagino, no sé si hay escuchado sobre ese concepto. No, si lo conozco bien, pues sí, hice una tesis que tiene que ver con Por eso. supuesto, po. Y que justamente las técnicas de neuromarketing donde se dice que tienen más éxito justamente es dentro de la promoción de la fiesta navideña. Que el neuromarketing, bueno, es la vinculación de emociones positivas como la familia, nostalgia, con el acto de comprar. Y eso apela a la mentalidad de rebaño, Así es. ¿cachai? Y de la mentalidad de rebaño uno puede confundir o podéis trasvestir sensación de comunidad, de formación de comunidad, de pertenencia, ¿cachai? A un grupo. Pero, sin embargo, siempre volvemos a una celebración que es privatizada. Pero esa Sí, cuestión de neuromarketing es el demonio. es Es, perverso. Perverso, tienes que esa, asociar la emocionalidad a la toma de decisiones, que, que es vital para poder aumentar tus márgenes, tus ganancias. Lo divertido es que al entender que la decisión tiene un componente emocional que es decisivo, estás negando el homus economicus, que este ser racional, que todas las decisiones económicas que las toma son por decisiones
financiera. Al contrario, Cl- es un ser emocional que puede tener mucha información, como pasa en algunos productos, por ejemplo, los productos médicos o de dermocosméticos, que los que consumen saben muy bien cerca de la tecnología, pero la variante emocional es la que te conecta el producto con ese consumidor. Si no tiene esa variante emocional, no era de los que venden más. Hay interesante la conexión, por ejemplo, tomé algunos apuntes por ahí de, no sé, pues, crear historias emotivas que muestren reuniones familiares y nostalgia, y de ahí realiza una activación emocional con la amígdala, sistema límbico, el regalar, el entregar cosas que sean regalos, que tiene inevitablemente, primero que te entreguen un regalo, un libro bacán, da placer, pero también el ver un paquete de regalos ya te da una expectativa de placer Así es. y a su vez una liberación de dopamina. eh, bueno, también los huevones te atacan con el sentido de urgencia al establecer oferta de Nochebuena, ¿cachai? Establece fechas límites o escasez, ¿cachai? Como para marketear su huevada. Eh, pero es una cuestión muy estudiada y de hecho también estaba mencionando que existe también una estrategia comercial que yo creo que tú también la dominas, que se llama el Christmas Creep, que busca alargar artificialmente el periodo de consumo navideño, ¿cachai? Sí, pues, cada vez más, Cada vez más, cada vez porque más. eh, en mi pega, como que, no sé, pues se terminó el 18 de septiembre, Y terminó el empezó mes, Navidad. terminó, claro, terminó el mes de septiembre y un funcionario empezó a pegar adornitos navideños en las puertas inmediatamente, ¿cachai? Obviamente, este muchacho no le interesa vender ninguna huevada, pero es curioso que al final después ese adelantamiento de que se viene esta época, después va permeando y quiere decir que la publicidad ya hizo su efecto. Sí, po. Y como te digo, también hay un cambio cultural, porque también a través de la secularización tú vas quitando, eh, quitando también festivos que antes eran motivo de reunión, pero no de consumo. ¿Cachai? Tú antes celebrabas santos. Cuando celebrabas un santo no regalabas nada. Y hay misa. Cuando celebrabas un día de una fecha histórica, no regalas nada. Estás Exacto. recordando un hito. Entonces lo que hacemos con esto también es que estamos eliminando instancias que nos pueden simplemente unir en torno a algo, quitar eso y asociarlo a la idea de consumo. O De sea, por eso hecho, la Navidad es tan importante bueno, ahora tenemos Halloween, pero Halloween tiene una connotación distinta, que es como viene de una transgresión pagana, eh, tiene una nota que es que es como particular, que por ejemplo en Halloween no hay, eh, Halloween es heterogéneo, mm, no hay una homogeneidad en cómo tú lo puedes celebrar, en qué se regala o no, en qué dulces come, qué te disfraza. Entonces es una oportunidad, por ejemplo, no para soñar en esta familia, sino para liderar tu identidad. Algo muy distinto a la idea comunitaria que tenía Navidad originalmente, o incluso cuando era un solsticio de verano, digamos, antes de que existiera la Navidad. sí, a mí, perdón, a mí me llama la atención los memes que huevean a los ateos celebrando Navidad. Y es como, compadre, si al final esta fiesta realmente, ¿qué tanto de religiosa queda, cachai? ¿Quién se acuerda de Cristo y todo el huevo? Ahora, eh, volviendo al tema que tú mencionaste en relación a desplazar las fiestas del calendario que no involucran consumo versus las otras que sí, o sea, loco, desde enero o hasta fines de enero ya empiezan a aparecer los uniformes escolares, por ejemplo. Después empiezan a huevear con el Día de la Madre, Sí, me parece, ¿cachai? Eventualmente el Día del Padre, yo no sé cuándo cresta el Día del Padre, pero después las fiestas patrias, después Halloween.
Y, pero el retail, de alguna manera, al final se está convirtiendo como el weón que está marcando la pauta de lo que tú tienes que celebrar conforme a la época del año. Si hay algo que busca reemplazar todo con el concepto de Black Friday, ¿cachai? Mm, Antes era un Black Friday, y me encanta porque el concepto tiene que ver con la esclavitud también. Em, exacto. Porque los esclavos se vendían más barato. Así que me lo encuentro muy gracioso. También el Black Friday ha sido algo que ha estado así como constantemente. En este tipo de marketing es muy importante la repetición. La repetición constante de un concepto hace que al final tú lo asimiles. Entonces, de alguna forma, a menos de que haya un cambio cultural, vamos a ir desplazando también quizás hasta la Navidad. No creo, pero pensemos en 1000 años más. Quizás sea reemplazable, po. Quizás no necesitemos juntarnos todos, sino que desde un computador nosotros pedirnos una pizza y comprarnos un regalo nosotros mismos que lo merecemos y celebramos nuestra individualidad. Igual ahí es interesante que hay un desplazamiento y ese desplazamiento de como de otras como instancias del calendario. No es que la eche de menos, pero si tú te das cuenta, antes se hablaba de mayo como el mes del mar, noviembre como el mes de Sí, María, o no sé, ¿cachai? sí, noviembre era el mes de María. Y no eran celebraciones o conmemoraciones que implicara un gasto de dinero, ¿cachai? Sino No, que eran conmemoraciones. Pero aún así, por el solo hecho de que ocupen espacio en la mente de las personas, ¿cachai? En esta época del año es mejor desplazarlas, ¿cachai? es Y por que, eso también ha ocupado tanto lugar, y en ese sentido tenéis razón y te doy la palabra, con la secularización. claro, porque estos momentos eran, claro, tú puedes decir de dominación si quieres, ¿cierto? Momentos culturales pero por ejemplo, un ejemplo del Adviento, por ejemplo, los católicos celebran el Adviento. Entonces, la celebración del Adviento viene con una reflexión acerca de la escritura. El mes de María tiene que ver también con escrituras y reflexiones y misas que se hacen. Entonces, no estás pensando en consumir, estás pensando en una figura que justamente es contraria al consumo. Entonces, si nosotros pensamos, no sé, pues si fuéramos eh, alguien patriota y los hitos no sé, pues en febrero va a celebrar la independencia, eh, la independencia de Chile y va a Putaendo, ¿cierto? Eh, es distinto, po, ¿cachai? Entonces tenéis que, si en Putaendo empiezan a hacer la celebración y la celebración se vuelve nacional, ahí va a entrar el capitalismo, va a tratar de pervertir esto y tratarlo de volver algo comercial, ¿cachai? Pese a que el origen no era eso. O sea, de hecho, el origen de la Navidad no fue comercial, era eh, una celebración de las cosechas, una celebración, los egipcios también tenían una celebración a un dios determinado que era una secta, no sé, etcétera, etcétera. Tú cachai de esa cuestión, pues de teología un Sí, poco. Y el cristianismo viene de San Nicolás, que tampoco andaba vendiendo, pues. no, po. Que de alguna manera O de ahora es, y de la natividad, o sea, la natividad también, la natividad del nacimiento. Eh, sí, pero es transaccional de alguna manera, y eso volviendo un poco a la película te recuerda eso, te recuerda de que el afecto navideño es transaccional. claro, claro. Y por intermedio de un regalo o por intermedio de un gesto. O sea, toda esa fila larga de pendejos que van a ver a este huevón disfrazado de viejo pascuero es porque van a pedir cosas, ¿cachai? Van a exigirle cosas. Y también es necesario tener a un huevón disfrazado de viejo pascuero para que vaya a satisfacer esa demanda, ¿cachai? Que son niños que precisan materializar ese ritual de pedir un regalo, ¿cachai? Sí. Oye, todo esto, ¿qué te pareció la actuación de Billy Bob Thornton? Eh,
No, a mí es la película que más me gusta de él como actor. Eh, Eh, De Tú alguna sabes que este manera, weón, sí. dime, de alguna manera. No, no, a mí me gusta la... Y tú hiciste un hincapié, o hiciste una observación igual chora que, claro, habían enfocado el personaje en James Gandolfini, pero James Gandolfini no tiene como una beta sexual como, no sé, po, una química sexual desarrollada en cámara, No, ¿cachai? Este weón tampoco es que parezca como alguien sensual, pero sí un degenerado, eso, ¿cachai? Y esa weá le funciona. muy Es bien. es un aspecto muy, muy notorio en la película, ese aspecto de que el weón puede ser un weón eh, como un alcohólico depresivo con problemas, ¿cachai? Severos de psiquiátricos y por otro lado, pero un weón sexualmente activo, Bueno, de hecho, permanentemente. como si fuera un actor de método, que en ese entonces sí lo hizo, pero después de esta película lo dejó de hacer. eh, Había recién terminado su matrimonio con Angelina Jolie, se había separado, y estaba efectivamente chupando casi todos los días, cosa que no le hacía mucha gracia a Terry Swigoff. Pero todo el mundo que trabajó con él tiene buenos recuerdos, fíjate, de él, como trabajando, pero bueno, estaba hecho mierda Mm. durante, durante la película. Eh, Yo vi una Así que entrevista en donde lloraba por Angelina Jolie, el weón, en esa época. sí, pues quedó todo cagado, porque no sé, pues, era una relación súper controversial, muy intensa también, muy Sí. intensa. Esa Angelina Jolie también de ese entonces también era una mujer muy distinta a la que conocemos hoy día, era una cuestión, era como una fuerza de la naturaleza también. Sí, pero volviendo a tu pregunta con Billy Bob Thornton, eh, claro, yo cuando leí como este enorme lista de actores que habían pensado, y entre ellos que el que me llamó la atención era Jack Nicholson, que eh, Jack Nicholson como que, no sé, tiene muchos papeles de hueón perdido que se redime, porque él es muy carismático, es muy bueno, es muy atractivo como actor haciendo ese tipo de personajes Sí, que están en el suelo. Y en este caso, me parece que Billy Bob Thornton hace la pega muy bien, ¿cachai? Y quizás mejor que lo hubiese hecho este otro señor, porque Jack Nicholson ya es una marca en sí misma, pues, ¿cachai? Esa cara es la cara del guasón, ¿cachai? Eh, sí. en cambio, Billy Bob Thornton tiene un rostro de hueón, de un curado, o sea, yo me lo puedo imaginar como un viejo pascuero curado, me puedo imaginar una versión chilena, ¿cachai? Porque también es un hueón flaco, es mirriado, ¿cachai? Y que bota fluidos en su cuerpo en la película. Se mea, Oh, verdad, verdad, para que bota comida. Entonces es bien repulsivo, pero a su vez es muy magnético. sí, el único que yo encuentro que tiene esa cualidad cómica, pero igual puede ser decadente, el Rip Torn. ¿Te acuerdas de él o no? Ese Sí, actor. el jefe del Ese hombre de weón, negro. sí, ese weón podría haber hecho también un papel así, pero no tiene la fisicalidad que tiene Bob Thornton. Es muy compuesto, no le sale bien esa parte, de estar todo cagado, digamos. Claro. Pero en ese sentido, sí, y el- lo bueno de este personaje es que hace creíble, es creíble, se percibe como cercano y incluso sus parafilias sexuales también son como, son compatibles con su lado alcohólico, ¿cachai? Claro. Eh, a mí me da risa cuando va a buscar va a su motel y hay una prostituta afuera, ¿Verdad? que es esta actriz que yo te decía, pues Octavia Spencer, y, y ella justamente le recrimina de que la dejó con problemas para defecar toda una semana. Sí.
Ah, Oye, y Terry Swift, de alguna manera este director no dio... ¿Cómo son sus otras películas posteriores a esta? ¿Tú has tenido la oportunidad de eh, verlas? bueno, hizo Art School Confidential después, que fue la última que hizo. Si no tengo. Sí. Y después no hizo más, pues se supone han habido algunos amagues de películas, pero él sigue siendo una persona que como que tiene una voz súper particular y no tranza pues, con eso. Entonces, tampoco le fue muy bien en, en el en- comercialmente a Art School Confidential, que es con el guión de una novela gráfica muy buena del Daniel Claules, ¿cómo se llama? ¿Cachai? ¿Mm? No, no lo cacho. Y, y después, como el 2017, hizo una película para la tele, pero que no de unos gallos que venden marihuana, pero esa no la he visto, no la he visto. Ya, Que es una película muy corta, son 30 minutos, y aparte lo que él tiene es que no es muy querido también por la crítica, ¿eh? Terry Swigoff, no sé si tú has visto cuánto tiene en Internet Movie Database, siempre tiene un ranking 6 7 las películas, no mm, mucho más. Eh, pero yo creo que es un tipo que tiene una forma muy interesante de ver las cosas. Entonces, me gustaría alguna vez ver otra película de él, eh, sobre todo qué tiene que decir él del mundo que estamos viendo ahora. ¿Cómo sería un personaje de Terry Swigoff en la actualidad? Un claro. joven, un hombre perdido. Me gustaría ver esa mirada de él. Seguramente llena de cinismo, de depresión, de humanidad y cómica también. Yo Claro. creo que tiene el, como la nota que él tiene. En sus Sí, películas se ve harto eso. sí, con los directores de repente como que tienen... Hay directores que son muy prolíficos, tienen una carrera muy prolongada y hay otros que son como destellos. Sí, yo sabía cuando vi una entrevista de él, eh, un documental también, pero son puros proyectos que han quedado en nada, po. Claro, Entonces es un poco difícil, es muy difícil que te financien una película, esa es la verdad. Y en el ecosistema de ahora también, pues sí, no sé, pues, Todd Solondz tampoco lo hemos visto mucho, pues, desde el mismo, de la misma camada, pues. exacto. Pero Todd Solondz es muy zarpado ese sujeto. ¿Viste Felicidad? Sí, Y sí, Welcome to the Happiness, me Dollhouse. encanta. Sí, No, y sí, Storytelling también. sí. Yo no he visto Winner Dog, que es la última Fue la película que última, hizo, sí, sí. Tampoco que la he fue visto. hace 9 años atrás, en 2016. Pero, pero bueno, Pero hay gente que tiene su voz y quizás, no sé, ningún ejecutivo de Netflix nos va a escuchar, pero es alguien que puede darle originalidad. Ahora, lo que está haciendo la industria es justamente quitarle todo eso. Vi la última de Edgar Wright, que hizo un remake de Running Man. Running Man, Ujú. Una película entretenida, pero casi no se ve el estilo de Edgar Wright. Y eso que usó el mismo editor. mm, Es una película que encuentro mejor que la original, más profunda, con un poco más de efectos prácticos de lo que está ahora. Es una película de acción, digamos, decente, y le fue mal. Y él tuvo que sacrificar todo el estilo de Edgar Wright que nosotros conocemos claro. de Hot Fuzz, de Shaun of the Dead, de todo eso, no está esa edición, no, no está ese ritmo que era tan de él. Entonces me llamó mucho la atención, que también alguien que tiene
que podría tener un estilo, que podría ser vendible por la originalidad, lo que hace el mercado es quitarte todo eso y quizás dárselo a dos o tres directores que ahora pueden hacer, que lo pueden hacer, porque que son blockbusters. Claro. Pero ni siquiera eso, porque los blockbusters eran los 80, ahora ya no se gana tanta plata. No, en ese sentido los gringos están medio cagados con esa industria porque los buenos talentosos que tú dices que de repente o que tienen voz propia, que lo absorben en el sistema, ¿cachai? Al final eso tiene un costo que es sacrificar su identidad, ¿cachai? Han sido un poco los buenos noventeros indies, ¿cachai? Que se han mantenido y no sé, estaba pensando en Noah Baumbach, ¿cachai? Que ahora saca una película por Netflix con George Clooney. No lo he ¿Cachai? Y que visto. fue yo tampoco la he visto, pero él fue el guionista con su esposa, fue el guionista de Barbie, Sí, ¿cachai? Entonces como que eso es uno de los pocos casos bueno, con Wes Anderson y Paul Thomas Anderson. Claro, cada uno con su inclu- propio estilo, pero el resto, en general, cineastas como los que hemos mencionado, como Terry Swift, como eh, Todd Solondz, nada, po, o se suben a la micro, ¿cachai? Sacrifican, al final necesitan un operario, esa es la wea, ¿cachai? necesitan un productor que los apañe y ya esa figura ya no está, po. Y los productores que hacían eso eran, bueno, para las películas entre comillas independientes eran los Weinstein. Claro, Eran Miramax. esa, es que esa wea es cuática, si te ponía a pensar ese delincuente sexual de Harvey Weinstein, igual produjo caleta de películas y gracias a él se hicieron muchas obras que son notables. Sí, sí, pero igual hay productoras que trabaja gente decente como la Newcastle y todo eso, son como Sí, donde la gente dice que es bueno trabajar y todo eso. Pero por ejemplo, ahora que me acuerdo, bueno, vi de nuevo As de Jordan Peele y Jordan Peele vino también de ese, también pues tiene mala crítica, la gente se enoja con sus películas y tampoco pues no, después de Nope, que es un peliculón, no, no tiene otra película, no hace películas tan seguido. Y nadie dice, oye, toma la plata. O David Fincher igual, pues David Fincher igual que probó ahí hacer lo suyo con Netflix, Mank, y, y hay una cuestión estética de Netflix que el uso de cromas baratos se ve muy feo. sí, ahí David Fincher, ese loco está como mendigando películas y proyectos para que lo sumen y lo dejen, sí. Pero tengo entendido que él es muy hueveado con los productores, entonces de alguna manera Más ya wea que la chucha. como que él mismo se quemó, ¿cachai? Con esa gente, entonces el weón cortó muchos puentes. Pero los gringos, Aparte había por ejemplo, de esa fecha, acuérdate que hubo grandes directores que eran directores de videos que ya no se hacen. Eh, el Gondry se hacían los tremendos videos y unos videos de una calidad técnica impresionante. Y, y de repente saltaban a hacer películas. Así pasó también eso con pasó Spike Jonze. con Jonathan Glazer. Sí. Él hacía videoclips, Pero ya ¿cachai? no, pues no sé, eso ya lo desplazaron las producciones de YouTube que tienen ritmos distintos. No hay no hay tanta producción en eso. Sí. Es curioso que hasta anteriormente hemos comentado películas del siglo XX en blanco y negro. Y hoy día estamos Sí. trabajando con una película que es de hace poquito más de 20 años atrás en cuanto al director, temáticas, la forma de abordar las temáticas, se percibe muy ajena a los tiempos actuales. De alguna manera también es un clásico. Sí, po, sí, po, sí, porque hemos cambiado mucho. No el ADN, pero sí nuestra forma en cómo nos relacionamos. Sí, el producto, la industria cultural, audiovisual, ha cambiado demasiado. Sí, ¿Cachai? sí, cambiado el negocio también, el negocio ha cambiado mucho y
no sé, pues, uno tenía esperanza en gente como Mark Douglas que ponía plata para películas independientes, pero también pues, muy pequeño, no se convirtió en un magnate. Pero también la industria se ha encarecido y eso, no sé, hay cachado, el otro día conversaba con alguien que había invitado, mi hermano parece que había invitado a su hijo, ¿cachai? Al cine ¿Ya? y que los llevó hasta a Avatar. A ver, Tres Avatar, horas, ¿cachai? 3 horas En y estos, cuarto, ¿cuánto es? claro, y lo llevó a estas salas que están en estas sillas donde te tiran agua, donde te sacuden, te huevean, ¿cachai? Ya. Y nada, le salió una cantidad de dinero bastante alta porque las entradas son caritas, po, ¿cachai? Son bastante Sí, caras. pues. Y si tú te ponías a pensar que hay que gastar caleta de plata para ver una película que a lo mejor no es tan buena, para eso te quedas en la casa. Claro, claro, porque el streaming te mató la experiencia de ir al cine, porque antes uno iba a ver películas que no eran espectaculares al cine también. El cine también, volviendo al tema del sociabilizar, el cine también era una forma de sociabilizar, porque uno iba con gente y después comentaba la película y después te preguntaban, oye, ¿viste esta? No, esta es buena, anda a verla. Ahora uno se encuentra con pocos productos culturales que no tengan espectacularidad en los cines. De hecho, tienes pocos complejos de cine que no tienen estos servicios. Tú dices, ¿por qué? Si lo principal es la imagen. No, pues, no, las historias no son lo principal, parece. Entonces, claro, yo creo que eso, como habíamos hablado antes, es quizás algo que ahora hay más espacio en las series. Eh, de hecho, por lo que sé de Avatar, es un concepto que da más para una serie que para una película. Mm, eh, porque parece que no da nomás, no hay suficientes cines. Y así, no sé, pues mm. Tron, el último Tron, Ares, donde obviamente está ahí, ¿cómo se llama ese actor? Jared Leto. Jared Leto, como que es súper funado el weón. Como que se mete en una película y la película es una mierda. Eh, y, y a esa weá le fue horrible, po. Sí, exactamente. Es que también ahora, bueno, tenéis que entender, pues sí, bueno, James Cameron, o sea, Avatar está en la sala de cine porque esa weá la hizo James Cameron, ¿cachai? La hizo el weón que hizo Titanic y que tiene, puta, un planeta entero de plata, ¿cachai? Y contactos para poder parar sus producciones y que las weas lleguen a sala, ¿cachai? Pero la regla general siempre últimamente ha sido hacia una atomización de la producción cultural audiovisual, ¿cachai? O sea, hay fragmentación, eh, hay caleta de gente que prefiere ver series o prefiere ver videos en YouTube, ¿cachai? Fin de semana que ir a ver una película, ¿cachai? La personalización de los productos también, ¿cachai? Claro, no, Entonces, la diversidad de plataformas, pues, no sé, hay pendejos que si tú le decís vamos al cine o que se queden echados en el sillón viendo el celular una tarde, un fin de semana, los pendejos van a preferir, les va a dar paja, se van a quedar echados, ¿cachai? claro, Porque el celular igual te permite acceder a esta múltiples plataformas, ¿cachai? Y, y nada, eh, ha salido mucha competencia. Entonces, de alguna manera, por eso te mencionaba hace un rato que siento que los gringos están medio cagados, ¿cachai? no, En- la integración vertical destruyó la industria antes y ahora lo que va a hacer es que se va a concentrar, van a hacer malas cosas, es un ciclo. mm, No se va a destruir, pero va a llegar a un punto donde no hay creatividad, no. Sí, sí, pues. pasó antes, va a pasar ahora. No. Existiendo talento, igual, o sea, estos buenos tienen ejércitos de escritores, ejércitos de técnicos y toda la cuestión, y obviamente no me cabe No, duda que existe gente con talento, talento hay de ¿cachai? sobra. De alguna manera, la tele, ¿cachai? Como tú mencionaste, por ejemplo, a propósito de la comedia, ¿cachai? Con Comedy Central, uno puede como cachar de que realmente todavía existen talentos, pero por ejemplo, el director este de Running Man, ¿cómo se llama este inglés? Edward Wright. Edgar Wright,
Edgar Wright, él lo contrataron para hacer Ant-Man, el hombre hormiga, Sí, po, ¿cachai? sí, po. Y tuvo problemas con los productores y el weón dejó el proyecto porque le estaban metiendo mucha mano. Claro, tiene que ser un producto. Es que ese tipo de productos son productos que hechos como un comité, po, son el, el director es quien te dirige los actores y ciertas escenas donde ellos te dicen que dirigir. Entonces eh, es muy poco el trabajo. El problema del trabajo, yo veo, no creo en la teoría del cine autor. Es un trabajo que se hace en conjunto, es un trabajo que se hace en equipo. El problema es que cuando tú seccionas tanto los equipos y tienes tantas unidades, al final igual son como departamentos aislados. Entonces Claro. también le quitas un poquito la magia a eso. Entonces, claro, James Cameron, pese a que no me gusta sus últimas tres películas, eh, o sea, estoy diciendo que no me va a gustar Avatar, porque no he visto la última. Eh, pero es un gallo que sabe, o sea, empezó con Roger Corman, sabe desde pintar hasta hacer modelos. Es un weón que de verdad está metido en todos los aspectos de su película, ¿cachai? Un weón que de verdad sabe todo. Eh, pero eso hoy en día en una película de alto presupuesto, eso ya no es así, ¿cachai? Tienes departamento, tiene soldados que son los que hacen los efectos en la post, que son, que hay una molera carne, ¿cachai? Donde hay mucha técnica, gente que hace muy buena pega, pero muy mal pagado y sobreexplotado. Entonces es una cuestión que ya llegamos a un límite donde en realidad tú ves películas caras que tienen malos efectos, pues, y eso no pasaba con Jurassic Park, pues, weón. No pasaba en Exactamente. 93. No, no pasa con Avatar, porque si tú ves Avatar, la primera fue un logro técnico, la segunda un logro técnico, y quizás James Cameron es el gran culpable de haber llegado a logros técnicos que hacen que ahora em- todo esté transformado en esta cuestión visual. Pero, pero así es la cosa, ¿no? Sí, Después, bueno, después nos vamos a conectar de otra forma. Sí, de sí, alguna forma u otra, el ser humano igual tiene que expresarse, eh, exactamente. y algo va a salir. Y por otro lado, también existe un universo de cine para explorar hacia el pasado, Sí. O hay gente donde... talentosa que de repente también en YouTube hace cosas. No sé, me gusta harto el comediante que se llama Tim Heidegger, que tenía una dupla en Comedy Central que se llama Tim and Eric. Y el weón hace weas súper específicas, hace sarcasmo de podcast, por ejemplo, del Joe Rogan. Hacen como una wea como cero risa. Imitan la estupidez, se ponen a improvisar como si fueran gallos completamente estúpidos como Joe Rogan. Y la weá me da mucha risa y es una cuestión que no se puede, no podéis pagar algo así, porque es algo muy de nicho, po. Sí, po, Pero podéis verlo gratis. exacto. Igual Joe Rogan tiene buenos invitados en general. Podéis criticarlo mucho, pero... Sí, pero ya las preguntas, no, sí, ya está. Hace Sí, mucho pero tiempo que. los deja hablar. Sí, en ese sentido ahí yo de repente me pongo atención a su podcast. Sí, cuando Pero invita a músicos y cosas así, pero sí, ya no es tan. No, ya invita a puros gallos que le chupan las patas, puros conspiranoicos, ya no invita a gente. Hace muchos años, sí, el otro día hace estaba muchos con años Tom que ya. Segura. No sé si lo cachai. Sí, sí, no me gusta mucho, pero sí, lo cacho. Pero Pero es Tom como Segura es amigo simpático. de él, po, es del mismo, si invita a gente que le chupe las patas, ¿no? Tom Segura es de los mismos. Va al gimnasio, toda la weá. Tom Segura. Pero es mejor comediante, obviamente. Tom Segura es mucho mejor. Sí, po. Eso, pues. Eso. No, no sé si tiene algo más que agregar sobre Bad Santa. Que lo encuentro una excelente película para poder darle un giro navideño. Y, Exacto. eh, y, y no, es para cagarse la risa la película igual. Es algo refrescante que no es tan estúpido como las películas de antes. Es igual de atrevido, sin mostrar ni un pezón. Eh, se puede ser disruptivo sin ser cruel. También encuentro que es bueno, aterrizó algo, ¿cachai? Que
la película no es cruel con sus personajes. Son patéticos, pero mm, no es un punchline todo el rato. No es el cuento de que hay alguien, eh, gente pequeña, no es tema. Nada de eso Mm. es. O al Bernie Mac no le dicen, oye, tú negro. ¿Cachai? Se puede ser gracioso, se puede ser súper ácido, se puede ser súper negro sin ser un desgraciado. Sí, Su- bien por él. ¿Se escucha o no? Se escucha. Ah, ya. Que voy a esperar que pasen mis queridos amigos, los bomberos, mis vecinos, ¿No se que les vaya escucha? Sí. bien. ¿Se- ¿No? ¿No se Yo escucha? no los escucho. No, no los Ah, escucho. eh, sí, a mí la película tiene una, ¿cómo se llama? Los personajes son humanos, ¿cachai? Son decadentes, hacen weas miserables, hablan una cantidad de barbaridades muy ofensivas y vulgares, ¿cachai? Pero tienen humanidad, sobre todo el protagonista, ¿cachai? Por eso yo te decía que me gustaba mucho la actuación de este actor, de Billy Bob Thornton, porque de alguna manera logra como hacer coherente un montón de características que no necesariamente pegan tanto, ¿cachai? Entonces, y lo hace un sujeto que uno puede identificar como alguien creíble, ¿cachai? Como verosímil en ese sentido. Ujú. Y claro, a diferencia de comedias posteriores que trabajan con personajes miserables, pero se nota que no hay cariño por el personaje porque lo maltratan, ¿cachai? En este caso se nota que no, que es un recurso, ¿cachai? Que es más o menos facilista. Acá no caen en eso, ¿cachai? Y en ese sentido me parece súper que vale la pena para ver para estas fechas. Eso pues, habíamos prometido hacer breve encuentro de David Lynch, pero obviamente ya se dieron cuenta de que la contingencia navideña nos inspiró, así que queda para la próxima edición de Para la próxima Academia edición. Precaria de Cine. Eso. Un gusto. Saludos a todos. Tengan buenas festividades. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos ustedes y que nada, fuerza en estos tiempos complejos. Como diría Ruperto Concha, hay Roberto peligro. Concha, el fallecido. Ay, peligro. El gran Roberto Concha, hay El gran peligro. Roberto. Adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias por acompañarnos en esta clase magistral, o al menos, magistralmente improvisada. Si aprendiste algo, cuéntaselo a alguien. Si no, también. Suscríbete, la próxima película viene con más simbolismo, más datos y la misma precariedad.